Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, tiene de todo. Tragedia, misterio, terror. Amityville. Sí, un caso que fascina y da escalofríos a partes iguales, ¿verdad? Vamos a usar extractos de El horror de Amityville, un enigma duradero. Exacto. La idea es separar un poco el grano de la paja, ver qué pasó de verdad, qué se contó y por qué Amityville sigue ahí, en el imaginario colectivo. Pues sí, y todo arranca con algo muy real y muy terrible. Una masacre, sí. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., Butch, tenía 23 años. Y mata a toda su familia, a sus padres, a sus 4 hermanos, mientras dormían. Con un fusil tremendo, sobre las 3:15 de la madrugada, más o menos. Y lo curioso es que fue él mismo quien dio la voz de alarma desde un bar. Sí, llamó a la policía. Claro, enseguida fue el principal sospechoso. Su coartada, pues no se sostenía. Y luego está lo que dijo, ¿no? Que oyó voces. Eso es. Que unas voces le dijeron que lo hiciera. A ver, el chico tenía antecedentes, consumía drogas. Ya. Así que esa defensa de locura o posesión, pues el tribunal no se la creyó. Le cayeron 6 condenas, cadena perpetua. Aunque siempre ha habido teorías, ¿no? De si alguien le ayudó o algo de la mafia. Sí, sobre todo porque apareció otra arma después, cerca del embarcadero. Pero bueno, oficialmente fue él solo. Pasa un año, diciembre del 75, y una nueva familia compra la casa. George y Kathy Lutz. Con los 3 hijos de ella. Sí. La casa del 112 de Ocean Avenue, que por cierto, ahora tiene otro número y otra fachada, para despistar. Claro. Y la compran muy barata, $80,000. Un chollo para una casa así. 6 habitaciones, piscina. Sabían perfectamente lo que había pasado ahí, ¿eh? Pero George dijo esa frase de las casas no matan, mata a la gente. Qué ironía, porque el cartel de venta original ponía High Hopes, grandes esperanzas. Pues esas esperanzas duraron bien poco. 28 días. 28 días. Y salieron pitando. Huyeron diciendo que allí pasaban cosas paranormales, que era imposible vivir. Exacto. Empezó todo, según contaron, con un cura, el padre Pecoraro. Fue a bendecir la casa y sintió algo raro, una presencia, y oyó una voz masculina que le dijo fuera. Así, tal cual. Vaya bienvenida. Y poco después, George empieza a despertarse todas las noches. Sí, a las 3:15 de la mañana, justo a la hora de los asesinatos de los DeFeo. Qué casualidad, ¿no? Uf. Y a partir de ahí, un montón de cosas raras. Un no parar. Describieron un frío helador, inexplicable en algunas zonas. Plagas de moscas en invierno. Moscas en invierno, sí. Puertas que se arrancaban solas de los quicios. Una sustancia como una gelatina verde que salía de las paredes. Ectoplasma, lo llamaron luego los paraficólogos. Y lodo negro en los váteres. Vamos, un cuadro. Y no solo eran cosas físicas, también visiones. Hablaron de una figura, como demoníaca, con ojos rojos, que veían en la chimenea, en las escaleras. Y luego estaba Jody. Eso es, Jody, una entidad que a veces parecía un cerdo, también con ojos rojos, que se hizo amiga de Missy, la hija pequeña. La niña llegó a dibujarla, ¿no? Sí, hay dibujos. Y Kathy, la madre, contó cosas aún más fuertes, que levitaba, que su cara cambiaba y parecía una anciana de repente. Quemaduras rojas, contactos físicos invisibles, olores raros, un perfume dulzón, decían. Y para rematar, descubren un cuarto secreto en el sótano, pequeño, pintado de rojo, que no salía en los planos. Y olía fatal, dijeron. Se rumoreó que DeFeo hacía allí, rituales. Aunque luego un amigo de los DeFeo dijo que no, que era un cuarto de juegos que pintaron los hijos. A saber. Pero aquí la historia da un giro, ¿verdad? Porque empiezan las dudas. Aquí se lía, sí. Mientras el público estaba fascinado con el terror, sale el abogado de DeFeo, William Weber. Y ¡pum! Bomba. ¿Qué dice? Acusa a los Lutz. Dice que se le inventaron todo, o que lo exageraron muchísimo, y que lo hicieron con él. ¿Cómo? ¿Un pacto? Según Weber, sí, un plan. Para ganar pasta con la historia, claro, hacerse famosos, y de paso echarle un cable a DeFeo para futuras apelaciones. ¿Cómo? Sugiriendo que había algo maligno en la casa. Exacto. Que una fuerza demoníaca influyó en los crímenes. Weber hasta admitió que les dio detalles de los asesinatos, que hablaron de posibles fenómenos, vamos, que les dio ideas. Vaya. Eso sí que es un giro. Y claro, a partir de ahí, más gente empezó a buscar inconsistencias. Claro, y las encontraron.
Por ejemplo, no había ni una sola llamada de los Lutz a la policía en esos 28 días pidiendo ayuda. Ni una. Raro. Si estás viviendo un infierno paranormal. Muy raro. Luego, detalles como el tiempo que hacía la noche de la supuesta bendición. Pues resulta que no fue tan malo como contaron. Los registros no cuadraban. ¿Y el cura? ¿El padre Pecoraro? Pues también hay lío ahí. Primero apoyó la historia, pero luego cambió la versión. Dijo que nunca entró en la casa, que solo habló por teléfono con Cathy. Pero ojo que el sí mantuvo que le pasaron cosas raras después, ¿no? Estigmas, accidentes. Sí, eso sí lo mantuvo. Curioso cuanto menos. ¿Y las familias que vivieron allí después de los Lutz? ¿Les pasó algo? Nada. Ninguna reportó nada paranormal. De hecho, una de ellas, los Cromarty, demandaron a los Lutz por fraude. O sea que todo apunta a un montaje. Pues, no tan rápido. Porque para complicarlo más, los Lutz pasaron una prueba del polígrafo, del detector de mentiras. Y la pasaron. ¿En serio? Sí. Y luego hay personajes del libro de Jay Anson, el que lo petó, como un experto llamado John Catchum, que nadie ha podido encontrar. Parece que no existió. Más leña al fuego. Y hasta el propio DeFeo, años después, acusó a otro escritor de manipular cosas, mostrando una carta donde parecía que le dejaba a Cathy Lutz cambiar partes de un libro sobre el caso. Un lío. A pesar de todo, el libro de Anson, El horror de Amityville, una historia real, fue un exitazo en el 77. Y de ahí salieron un montón de películas. Sí, convirtió la casa en el icono de casa encantada por excelencia. ¿Y los protagonistas? Bueno, George Lutz murió en 2006, Cathy en 2004, manteniendo su historia hasta el final. Y DeFeo murió en la cárcel en 2021. Al final, ¿qué nos queda? Pues una mezcla muy potente. Un crimen real, espantoso. Unas historias de terror sobrenatural, increíbles. Y unas acusaciones de fraude muy serias. ¿Separar la verdad de la ficción o de la exageración? Es casi imposible a estas alturas. Amityville es el ejemplo perfecto de cómo una historia, sea verdad o no, puede cobrar vida propia y quedarse para siempre. Totalmente. Y eso, quizás, nos lleva a preguntarnos algo más profundo, ¿no? Más allá de si había fantasmas o no en esa casa. ¿Qué nos dice esta fascinación que no se acaba nunca con Amityville? ¿Qué dice de nosotros? De cómo nos atrae lo macabro, lo inexplicable. Y esa línea tan fina a veces entre una verdad horrible y una mentira bien contada. El número 112 de Ocean Avenue parecía una casa cualquiera. Una vivienda colonial de 3 pisos, con una fachada blanca inmaculada, contraventanas negras y un césped que rozaba la perfección. El barrio era tranquilo, rodeado de árboles, a solo unos pasos de un pequeño canal. Era el tipo de casa que cualquier familia americana soñaría con tener. Pero bajo esa imagen idílica se ocultaba algo que no podía verse. Algo que comenzaría una noche de noviembre. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. se levantó de su cama en plena madrugada. Nadie sabe con certeza qué lo llevó a hacerlo, pero él afirmaría después que escuchó voces. Voces que lo llamaban, que lo guiaban, que le exigían sangre. A paso firme, descalzo, caminó por los pasillos silenciosos de la casa. Tomó el rifle Marlin 35 de su armario. Cargado. Preparado. La primera habitación fue la de sus padres. Ronald Sr. y Louise dormían profundamente, ajenos a lo que su hijo estaba a punto de hacer. 2 disparos bastaron. 1 a cada uno. El estruendo del arma debió sacudir los muros, despertar a todo el vecindario. Pero no ocurrió. Nadie gritó. Nadie corrió. La casa entera siguió en silencio, como si algo invisible la envolviera en una burbuja de muerte. Luego, Ronald Jr. fue habitación por habitación. Primero Dawn, su hermana mayor, de 18 años. Luego Allison, de apenas 13. Después Mark, de 12, y finalmente John Matthew, el más pequeño, con solo 9 años. A todos los mató del mismo modo, mientras dormían, boca abajo, con precisión casi militar. Ninguno mostró signos de haber despertado. Ninguno intentó escapar. No hubo forcejeo. No hubo ruido. Solo cuerpos tendidos,
quietos, con los ojos cerrados, como si la casa los hubiera dormido a la fuerza. Eran 6 cuerpos, 6 vidas arrancadas en cuestión de minutos. Ronald Jr. se dio una ducha, se cambió de ropa, fue a trabajar como si nada. Durante la tarde, corrió a un bar cercano y gritó que alguien había matado a su familia. Lloraba, se estremecía. Dijo haber llegado y encontrado a todos muertos. Fingió pánico. Fingió ser víctima. La policía no tardó en llegar. Lo acompañaron a la casa. Los oficiales entraron y se encontraron con una escena de pesadilla. Había sangre en las camas, en las paredes, en los pasillos. 6 cadáveres perfectamente alineados, cada uno en su habitación. Todos boca abajo, todos con un disparo certero. No había señales de lucha, ni de robo. Nada parecía fuera de lugar, salvo la masacre. Ronald fue llevado a comisaría para ser interrogado como testigo. Pero algo no cuadraba. Su historia cambiaba. Sus emociones eran inestables. Al día siguiente, confesó. Fue una voz, dijo. Me obligó. No podía detenerme. Tenía que hacerlo. Durante el juicio, su defensa alegó demencia. Insistieron en que Ronald escuchaba voces desde hacía tiempo, que había sido víctima de abusos por parte de su padre, que había consumido heroína y LSD. Pero la fiscalía fue clara. Aquello no fue una explosión de locura. Fue un acto calculado, metódico. El jurado lo encontró culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Fue condenado a cadena perpetua, una sentencia por cada uno de los miembros de su familia asesinados. Nunca mostró arrepentimiento. A partir de ahí, comenzaron las preguntas. ¿Por qué nadie oyó los disparos? ¿Cómo es posible que nadie en la casa se despertara con el primer estruendo? ¿Por qué todos estaban boca abajo? ¿Por qué no hubo señales de huida o alarma? ¿Y esas voces? ¿Fueron alucinaciones o algo más? La casa fue sellada. Las pertenencias de los DeFeo quedaron dentro, tal y como estaban. La comunidad quedó marcada. Durante 13 meses, la vivienda permaneció vacía. Los vecinos pasaban de largo. Algunos juraban oír susurros al pasar. Otros decían que veían sombras en las ventanas del segundo piso. Los rumores comenzaron a correr. Nadie quería acercarse al 112 de Ocean Avenue. Nadie, excepto una pareja. George y Katy Lutz eran jóvenes. Él, un empresario de aspecto serio y mirada intensa. Ella, madre de 3 hijos de un matrimonio anterior. Daniel, Christopher y Missy, la más pequeña. Los Lutz buscaban una casa grande para comenzar una nueva vida juntos. Habían escuchado lo del crimen. Claro, lo sabían. Pero también sabían que, por ese motivo, la casa se vendía muy por debajo del precio habitual. Por solo $80,000, podían tener una mansión de ensueño. Visitaron la propiedad. Caminaron por sus pasillos. Vieron las amplias habitaciones, la escalera central, el sótano, el ático. A Katy le encantó la cocina. A George le fascinó la chimenea. A los niños, el jardín y el embarcadero. Nada parecía fuera de lugar. Nada olía a muerte. Había silencio. Había luz. ¿Qué podría salir mal? Algunos amigos les advirtieron. ¿Están seguros?, les dijeron. Esa casa está maldita. Pero ellos no creían en fantasmas. No creían en posesiones ni en maldiciones. Creían en segundas oportunidades, en una vida nueva. Y así,
El 18 de diciembre de 1975, 13 meses después de los asesinatos, los Lutz se mudaron a Ocean Avenue. Al principio, todo parecía normal. La familia decoró el salón, colocó adornos navideños, prepararon la cena. Katy ordenó la casa con entusiasmo. Los niños reían. El perro corría por el jardín. Pero esa noche, mientras todos dormían, George abrió los ojos sin saber por qué. Miró el reloj. 3:15 de la madrugada. No le dio importancia. Volvió a dormir. La mañana siguiente, sin embargo, George se sentía extraño. Una sensación de incomodidad, como si algo en la casa no estuviera bien. Como si alguien lo observara desde las sombras. Pero no lo mencionó. Atribuyó su inquietud al cambio de casa, al estrés, a la fatiga. La segunda noche volvió a despertarse a la misma hora exacta, 3:15 de la madrugada. Esta vez sintió frío. Un escalofrío que le recorrió la espalda. Bajó las escaleras, encendió la luz del salón. Todo estaba en orden, salvo por un leve ruido en el piso superior. Un crujido, un lamento, tal vez el viento, tal vez la madera. Volvió a la cama. La tercera noche volvió a ocurrir. 3:15 de la madrugada. Otra vez el mismo impulso. Otra vez el mismo frío. Y esta vez, el reloj del pasillo, que había sido puesto en hora al instalarse, marcaba también exactamente 3:15. Katy dormía profundamente. George la miró y, por un segundo, creyó ver su rostro transformarse. Pálido, envejecido. Pero al parpadear, todo volvió a la normalidad. Los días pasaban. Y George comenzaba a cambiar. Ya no comía con apetito. No se afeitaba. No se duchaba. Su humor se volvía oscuro, irritable. Se aislaba en el sótano o pasaba horas cortando leña para la chimenea, obsesionado con mantener el fuego encendido. Decía sentir un frío que no lo dejaba en paz, un frío que parecía venir de dentro, no del exterior. Katy también comenzó a tener sueños extraños. Veía a los niños de feo. Veía sangre en las paredes. Una noche despertó gritando. George encendió la luz y vio en su espalda marcas rojas, largas, como si algo la hubiera arañado. Pero no había uñas, ni objetos cercanos, ni explicación. Los niños, por su parte, empezaron a hablar de cosas extrañas. Missy, la pequeña, decía que tenía una nueva amiga. Una cerdita llamada Jodie. Jodie le hablaba desde la ventana por las noches. Tenía ojos rojos brillantes. A veces estaba de pie. A veces flotaba. George pensó que era imaginación, hasta que una madrugada vio el mismo 2 puntos rojos flotando al otro lado del cristal del cuarto de Missy. Cuando corrió afuera, no había nadie. Y así, la casa comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La historia solo estaba comenzando. Las noches se volvían más oscuras. La casa más fría. El ambiente más denso. Como si el aire se hubiera espesado, como si respirar se hiciera más difícil. En la casa de Ocean Avenue ya no reinaba la alegría de los primeros días. El entusiasmo de mudarse a un nuevo hogar se había desvanecido. Lo que quedaba era otra cosa. George Lutz ya no era el mismo. Su rostro, antes lleno de vida, estaba demacrado, hundido, envejecido. Su mirada era distante, como si escuchara cosas que los demás no podían oír. Katy lo notaba, pero no decía nada. Tampoco ella estaba bien. Desde hacía días, una opresión en el pecho le impedía dormir del tirón. Se despertaba sobresaltada,
sudando, con la sensación de que alguien, algo, la observaba desde un rincón invisible del dormitorio. La tercera semana en la casa marcó el comienzo de lo inexplicable. Los objetos comenzaron a moverse. Al principio, detalles pequeños, un jarrón que aparecía en otra habitación, una silla que se alejaba a unos centímetros de la mesa, las cortinas del comedor que se abrían solas. Katy pensaba que eran despistes, el estrés, los niños. Pero una noche, al entrar en la cocina, todos los armarios estaban abiertos. Cada uno, de par en par. No había viento. No había nadie más allí. Una madrugada, George escuchó pasos. Subían lentamente por la escalera de madera. Clac, clac, clac. Al llegar al último peldaño, silencio. Nadie. Pero al mirar por la rendija de la puerta de su dormitorio, le pareció ver una figura, alta, con los hombros caídos, que se desvanecía al girar el pasillo. El reloj marcaba, una vez más, las 3:15. Katy comenzó a tener pesadillas más intensas. Veía camas manchadas de sangre, niños gritando. Escuchaba una voz grave, gutural, que repetía su nombre una y otra vez. Una noche, al despertar empapada en sudor, vio a George de pie, al borde de la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Cuando le preguntó qué hacía, él solo respondió: «No están solos». En los días siguientes, Katy desarrolló una extraña reacción en la piel. Aparecían hematomas sin motivo, manchas rojas en los brazos, una especie de sarpullido que ardía como fuego. Ningún médico supo decir qué era. Nadie encontró causa. Alguien sugirió alergia al ambiente. Pero ella sabía que era otra cosa. Una fuerza la rozaba por las noches, como si algo invisible la tocara mientras dormía. Los niños también comenzaron a mostrar señales de angustia. Se volvían agresivos. Tenían rabietas sin razón. Daban golpes, rompían objetos, lloraban por horas. Daniel, el mayor, decía que alguien lo espiaba desde el baño. Christopher se negaba a entrar al sótano. Decía que allí vivía un monstruo. Pero fue Missy, la pequeña, la que reveló el lado más inquietante de la historia. Empezó a hablar de su amiga imaginaria con más frecuencia. «Jodie viene a jugar conmigo», decía. «Está triste porque su familia se fue. Ahora vive aquí, conmigo». Cuando Katy le preguntó cómo era Jodie, Missy respondió: «Es como un cerdito, pero con cara de persona. Tiene ojos rojos que brillan en la oscuridad. A veces vuela». Una noche, Katy fue a arropar a Missy. La niña dormía profundamente. Cerró la puerta y, al volver a bajar las escaleras, una figura frente a la ventana llamó su atención. 2 puntos rojos brillaban entre las sombras. Al principio creyó que era el reflejo de alguna luz exterior, pero cuando se acercó, los puntos parpadearon. Salió corriendo hacia el jardín. No había nadie, solo el silencio y la certeza de que algo estaba mirando desde dentro. George también vio a Jodie. No se lo dijo a Katy de inmediato, pero una noche, al mirar por la ventana del dormitorio, vio a una figura al pie del árbol del jardín. Parecía un cerdo enorme, pero con un rostro humano, inmóvil. Lo observaba. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. George salió de la casa, armado con una linterna. No encontró nada, pero al volver vio huellas en la nieve, huellas que empezaban en la ventana, pero no llevaban a ninguna parte. Fue entonces cuando Katy llamó a su madre, una mujer profundamente católica,
que al enterarse de todo lo que pasaba, decidió visitar la casa llevando agua bendita. Al llegar, lo sintió de inmediato. Un malestar general, un calor sofocante, como si algo la empujara hacia afuera. Caminó por el salón, por el pasillo, y al llegar a la escalera principal, roció el agua bendita mientras murmuraba oraciones. En ese momento, una voz surgió del aire. No venía de ningún lugar visible, pero la escucharon todos. Grave, masculina, terrible. Una sola palabra: lárgate. La madre de Katy cayó al suelo. George la ayudó a levantarse. Temblaba. Nunca volvió a pisar esa casa. Días después, la temperatura en la casa se volvió errática. Había zonas que parecían congeladas, con nubes de vapor saliendo de la boca. Otras estaban hirviendo, como si las paredes exhalaran fuego. En el salón, una baba verde comenzó a gotear de las paredes. En el cuarto de Missy, las sábanas aparecían cada mañana revueltas, con huellas diminutas. En una ocasión, la cama entera fue encontrada flotando, a 30 centímetros del suelo. Los crucifijos comenzaron a girarse. Uno por uno, todos los que había en la casa aparecían al revés. Las Biblias desaparecían. Las velas religiosas se apagaban. El perro de la familia aullaba cada noche a una esquina del salón. Su pelaje se erizaba. Mostraba los dientes a la nada. George, desesperado, comenzó a investigar. Quería entender, saber qué ocurría. Acudió a la biblioteca de Amityville. Revisó archivos, planos, registros. Y fue entonces cuando encontró una información inquietante. La casa había sido construida sobre un antiguo terreno funerario. Tierras sagradas para las tribus nativas. Lugar de entierros rituales. Más tarde, fue comprado por un hombre que, según relatos, practicaba ritos de invocación demoníaca. Todo empezaba a encajar. La historia del crimen de los DeFeo. Las voces. La habitación roja que aún no había descubierto. Los cambios en su personalidad. El frío que no lo abandonaba. Las marcas en la piel de Katy. El comportamiento errático de los niños. Y Hodie. Siempre Hodie. Cada noche era más intensa que la anterior. Los armarios crujían con fuerza, como si algo dentro intentara salir. Las puertas se cerraban de golpe. Una lámpara explotó en mitad de una cena. El teléfono sonaba, pero al levantar el auricular, solo había respiraciones. O risas. Una risa aguda, infantil. Como la de una niña, pero demasiado aguda para ser humana. El 24 de diciembre, Nochebuena, fue la primera vez que George se negó a cenar con su familia. Pasó toda la noche sentado frente al fuego. Sin hablar. Sin pestañear. Katy intentó acercarse. Él no respondió. Solo murmuró: «Está aquí». La Navidad pasó como una sombra. No hubo regalos. No hubo villancicos. Los niños estaban pálidos, temblorosos. Missy hablaba cada vez menos. A veces la encontraban mirando fijamente al rincón de su habitación, hablando en susurros. Cuando le preguntaban con quién hablaba, decía: «Hodie dice que se va a llevar a uno de ustedes. No me dice quién». Y entonces llegó la noche en que George bajó al sótano y encontró algo que no estaba en los planos. Una puerta pequeña, oculta tras una estantería. Roja, sin pomo. Al empujarla, se abrió con un crujido seco. Dentro, una habitación sin ventanas. Las paredes, pintadas con lo que parecía sangre seca. El olor era insoportable.
El perro se negó a entrar. George dio 2 pasos y escuchó una respiración. No había nadie, pero estaba allí. La habitación roja, el núcleo del mal. Y George lo supo. Lo sintió, pero ya era demasiado tarde. La casa los había aceptado, y no pensaba dejarlos ir tan fácilmente. El hallazgo de la habitación roja marcó un antes y un después. A partir de ese momento, la casa dejó de insinuar su presencia para volverse explícita. Todo lo que había sido sutil, todo lo que había quedado en susurros, en reflejos, en visiones breves, se volvió físico, directo. El terror ahora caminaba a plena luz. George no habló de la habitación con Katy. No quería alarmarla más de lo que ya estaba. Pero desde aquella noche, la presencia en el sótano comenzó a subir. Se dejaba sentir en las escaleras, en las paredes, en la madera crujiente de los marcos. Era como si un aliento invisible soplara constantemente en la nuca. El perro, antes inquieto, se volvió violento. Mordía puertas cerradas. Ladraba sin descanso a esquinas vacías. Una noche, encontraron al animal intentando estrangularse con su propia cadena. Lo desataron justo a tiempo. Los ojos del animal parecían enloquecidos. Nadie pudo acercarse a él durante días. Katy, por su parte, ya no dormía. Cuando cerraba los ojos, era arrastrada a visiones imposibles. No eran sueños. Eran recuerdos que no le pertenecían. Podía ver el rostro de Louise de Feo con los ojos abiertos, fijos en el techo. Sentía el disparo. Oía los pasos de Ronald Jr. subiendo las escaleras. Olía la pólvora. Gritaba en sueños, pero al despertar no recordaba nada. Una mañana, Katy se miró al espejo y gritó. Su rostro era el de una anciana. Arrugas profundas, pómulos hundidos, manos huesudas. George corrió al cuarto. Al verla, retrocedió con miedo, pero segundos después, su piel volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido, como si la casa le hubiese mostrado su futuro, o su final. La actividad paranormal se intensificó hasta volverse constante. Las paredes sudaban, literalmente. Una sustancia pegajosa, entre verde y amarilla, salía de los enchufes, de las rendijas, de las juntas del papel de pared. Los interruptores daban calambres. Las bombillas estallaban. Un olor a excremento impregnaba el comedor, sobre todo a las horas de las comidas. Era como si la casa los vomitara. Los espejos reflejaban cosas que no estaban. En una ocasión, Katy vio a George caminando por el pasillo, cuando él estaba en el sótano. Otra noche, al cruzar el pasillo, vio su propio reflejo detenerse y mirarla, un segundo después. Como si su reflejo tuviera su propia voluntad. George empezó a escribir compulsivamente. Garabateaba frases incomprensibles en hojas sueltas. Dibujaba círculos, cruces invertidas, rostros distorsionados. A veces, hablaba en voz baja con alguien que no estaba allí. Decía cosas como ya casi es la hora o él está despertando. Katy no podía más. Llamó al sacerdote que había casado a su hermana. Un hombre joven, el padre Mancuso. Al principio, se mostró escéptico. Aceptó visitar la casa por cortesía, llevando su maletín de agua bendita y su Biblia. Quería tranquilizar a la familia. Entró el 8 de enero. Todo fue normal, hasta que subió al cuarto donde habían dormido Mark y John Matthew de Feo. Apenas cruzó la puerta, una ráfaga helada le golpeó el rostro. Se estremeció. Abrió la Biblia. Comenzó a orar.
Y entonces lo sintió. Una bofetada invisible lo lanzó contra la pared. El aire se volvió denso. Una voz gutural surgió de la nada. «Lárgate de aquí». Las palabras no fueron dichas. Fueron vomitadas por la casa. El sacerdote salió tambaleándose. No dijo una palabra. Solo se marchó. Días después, cayó enfermo. Fiebre alta. Ampollas en las palmas. Tos sangrante. Cada vez que intentaba llamar a los Lutz para advertirles, la línea se cortaba. Cuando lo lograba, solo oía estática o carcajadas. A veces, su propia voz repetida, distorsionada. Katy intentó rezar. Encendió velas. Colgó un crucifijo en cada habitación. Una noche, al despertar, vio todos los crucifijos invertidos, las velas apagadas y una sombra negra pegada al techo, deslizándose por la pared como humo líquido. Missy, la pequeña, había dejado de hablar. Pasaba las horas sentada en su cama, acariciando a su osito de peluche. Cuando Katy le preguntó por Hodie, la niña dijo: «Hodie ya no está sola. Ahora hay otro. Es más grande. Y tiene garras». Una noche, George subió al cuarto de Missy y la encontró durmiendo. A los pies de la cama, la silla mecedora se balanceaba sola. Al mirar hacia la ventana, vio 2 huellas de pezuñas marcadas en el cristal, por dentro. Eran enormes. No había manera de que un animal hubiera entrado. Cerró la ventana. Al hacerlo, sintió una respiración en su nuca. Se giró. No había nadie. Otra noche, los 3 niños se despertaron llorando al mismo tiempo. Dijeron que habían soñado con una figura encapuchada que los arrastraba por la casa, uno por uno, metiéndolos en la habitación roja. Al día siguiente, encontraron marcas en sus tobillos, moretones, arañazos. No había explicación lógica. En el cuarto de baño comenzaron a escucharse voces, risas, llantos. A veces, el agua del grifo salía negra. El váter se llenaba de una sustancia gelatinosa. El espejo se empañaba con palabras que nadie escribía. Una de ellas, que apareció 3 veces, decía: «Honralo». El sótano se volvió imposible de entrar. George aseguraba oír golpes, cadenas arrastrándose y una respiración que aumentaba de volumen cuanto más se acercaba a la habitación roja. En una ocasión, al cruzar el umbral, fue arrojado hacia atrás con una fuerza brutal. Aterrizó a varios metros de distancia. Katy lo encontró inconsciente. Al despertar, dijo haber visto ojos bajo el suelo. Los amigos de la familia dejaron de visitarles. Nadie quería entrar. Una pareja que fue invitada a cenar salió corriendo después de oír una voz en el baño que les decía: «Ellos están muertos. Ustedes serán los siguientes». Las ventanas comenzaron a abrirse solas. Una noche, una de ellas se cerró de golpe atrapando los dedos de Daniel. Se los partió. Sangraba. George lo llevó al hospital, pero en el camino, la herida desapareció. No había fractura. No había nada. Ni una marca. Solo el recuerdo del dolor. El tiempo parecía distorsionarse dentro de la casa. A veces, los relojes se detenían. O giraban hacia atrás. Las comidas se enfriaban en segundos. Los días pasaban sin que nadie recordara qué habían hecho. Una vez, Katy creyó que era martes, pero en realidad era sábado. George aseguraba haber perdido días enteros. Y siempre, el despertar a las 3:15. La hora del crimen. La hora de las voces. La hora en la que la casa abría los ojos.
El rostro de George se había transformado. Ahora era más delgado, más pálido, con ojeras profundas. Su barba crecía desordenada. Algunos decían que comenzaba a parecerse a Ronald DeFeo Jr. Incluso Katy, en una ocasión, dijo que al mirarlo dormido no lo reconocía. La casa de Ocean Avenue ya no era solo una construcción maldita. Era un ser vivo. Respiraba, observaba y se alimentaba del miedo. Día tras día, los Lutz sentían que estaban perdiendo la mente y el alma. Y aún quedaba lo peor. Las paredes ya no solo gemían, gritaban. La casa crujía, respiraba, lloraba. Las puertas se abrían con violencia. Las luces parpadeaban como si estuvieran vivas. Los espejos devolvían reflejos imposibles. Y en el centro de todo, George y Katy Lutz, descompuestos, consumidos, atrapados. La noche en que Katy despertó y se vio a sí misma levitando sobre la cama, todo cambió. Flotaba. Su cuerpo se arqueaba, como si una fuerza invisible intentara partirla por la mitad. George la agarró de los brazos, la sujetó con todas sus fuerzas, gritó su nombre. Pero su voz parecía perderse en el vacío. Cuando logró bajarla, Katy respiraba agitadamente, los ojos en blanco. Tardó minutos en volver en sí. Temblaba. Lloraba. Repetía una frase una y otra vez. Estaba dentro de mí, estaba dentro de mí. Al día siguiente, Katy se negó a subir al dormitorio. Dormía en el sofá, envuelta en mantas, encendiendo todas las luces. Pero ni así lograba calmar el temblor. Su piel estaba helada, su mirada vacía. Decía que algo se había colado en sus pensamientos, que le susurraba cosas, que quería usarla como puerta. George, mientras tanto, no podía parar de escuchar el tic-tac de los relojes, aunque estaban rotos. Cada habitación parecía tener su propio pulso. En el baño, un goteo inexistente le susurraba frases en un idioma que no conocía. En el sótano, la habitación roja latía. Sentía el suelo vibrar bajo sus pies. Y cuando intentaba dormir, soñaba con cuchillos, con cuerpos, con sangre bajando por las paredes. Los niños estaban al límite. Missy hablaba con voz ajena, grave. Hablaba de la muerte como si fuera una amiga. Daniel despertaba con moretones. Christopher vomitaba sin razón. Una noche, los tres gritaron al unísono. George y Katy corrieron a su cuarto. Las camas estaban giradas. Las sábanas rasgadas. La palabra matad estaba escrita con letras enormes en la pared, con algo marrón oscuro. No era pintura. El olor en la casa se volvió insoportable. Una mezcla de moho, carne en descomposición y heces. Venía y se iba. A veces estaba en el baño, otras en el salón. Pero siempre, sin excepción, se hacía más fuerte a las 3:15. Como un reloj macabro. Como un aviso. Esa misma semana, George encontró en el sótano marcas de garras en las paredes. Como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Como si raspara desde el otro lado. En el piso superior, las ventanas temblaban. Las cortinas se ondeaban incluso con los cristales cerrados. En el pasillo, cada noche, se escuchaba el mismo sonido. Pasos. Pesados. Lentos. Que se detenían justo frente a su habitación. George colocó sillas contra la puerta. Pero cada mañana estaban apartadas. Una vez, incluso encontró la puerta abierta. Y huellas negras en la alfombra. Como si alguien o algo hubiera entrado. El teléfono no funcionaba.
La televisión solo mostraba estática. La radio sintonizaba voces infantiles cantando canciones que no existían. Y las fotos familiares aparecían torcidas, caídas o rotas. A veces, con las caras borradas. Literalmente, borradas. Una noche, Katy se miró al espejo del baño. Y el reflejo la miró con odio. No era ella. Era su cara, sí, pero no era ella. Esa mujer tenía los ojos muertos. Sonreía. Y cuando Katy se apartó, el reflejo seguía mirándola. Tardó segundos en desaparecer. Katy cayó de rodillas. Vomitó. Y se encerró en la habitación con los niños. George estaba cada vez más fuera de sí. Se despertaba en el jardín. No recordaba cómo había salido. Una vez, se encontró de pie sobre el embarcadero con el hacha en la mano. Descalzo, mojado. No sabía qué hacía allí. Solo sabía que había tenido un sueño, en el que le cortaba la cabeza a su esposa. Aquella fue la noche del día 28. La noche final. Nunca se supo exactamente qué ocurrió esa madrugada. George y Katy jamás contaron los detalles completos. Lo poco que dijeron fue fragmentado, tembloroso, cubierto por un velo de terror. Lo que se sabe es que comenzó con un grito. Katy gritó desde el piso superior. George corrió. Encontró la habitación de Missy patas arriba. La cama destrozada. La ventana abierta. La niña no estaba. Pero la mecedora se movía sola, y sobre ella una marca oscura. Como sangre. Como barro. George bajó corriendo. Encontró a Missy de pie frente a la chimenea. Hablaba con alguien invisible. Sus labios se movían con rapidez. Decía, no lo hagas, no todavía, aún no. George la agarró. La niña gritó como si le arrancaran el alma. Las luces estallaron. Una fuerza sacudió la casa. Las paredes vibraban. El suelo temblaba. Un rugido surgió del sótano. Algo se movía bajo la casa. Algo grande. Algo que quería subir. Katy bajó con los otros niños. Todos gritaban. La puerta del sótano se abrió de golpe. Un viento glacial subió por las escaleras, apagando todas las luces. Solo se oía el latido. El mismo pulso. Pum, pum, pum. Y entonces, la risa. Una risa aguda, que se convirtió en llanto, que se transformó en gritos, en rugidos, en cientos de voces al mismo tiempo. Voces de niños, de hombres, de mujeres. Voces que se retorcían, que se superponían, que decían lo mismo. Ya es la hora. George tomó a su familia. No cogió nada. Ni ropa, ni llaves, ni dinero. Nada. Salieron corriendo, descalzos, bajo la nieve. Eran las 4 de la madrugada. La casa quedó atrás, con la puerta abierta. La habitación roja palpitando en la oscuridad. Nunca volvieron. Nunca. Dejaron todos sus objetos. Muebles, fotos, utensilios. Todo. Como si hubieran huido de un incendio. Como si solo importara sobrevivir. Durante días no hablaron. Solo lloraron. Solo dormían abrazados en casa de un amigo. Luego empezaron a relatar lo ocurrido. Con miedo. Con vergüenza. Con una mezcla de incredulidad y horror. Algunos no les creyeron. Otros vieron en sus ojos que decían la verdad. Y la casa permaneció en silencio. Por fuera
seguía igual, blanca, perfecta, con esas dos ventanas en forma de ojos vigilando la calle. Pero por dentro, algo se había desatado. Y aunque los Lutz se habían ido, la casa seguía hambrienta. Los Lutz se habían ido. Dejaron todo atrás. Ropa, muebles, fotografías, cubiertos, juguetes, incluso la comida servida en la mesa. Como si una bomba invisible hubiera estallado. Como si escapar con vida hubiera sido el único objetivo. Y tal vez lo fue. Tras su huida, no volvieron a cruzar la puerta del número 112 de Ocean Avenue. La casa quedó vacía una vez más. Pero esta vez, no era un crimen lo que había ocurrido. Era algo distinto. Algo que ningún informe policial podía explicar. Un horror sin rostro. Un enemigo sin cuerpo. Y fue entonces cuando otros tomaron el relevo. La historia llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales, conocidos por casos como el de Annabelle o el poltergeist de Enfield. Ella, medium clarividente. Él, demonólogo. Ambos creían firmemente en las fuerzas invisibles que se ocultan entre los muros. Y al enterarse de lo que los Lutz habían vivido, supieron que debían ir. La visita fue rápida, pero intensa. Lorraine entró primero. Apenas cruzó el umbral, se detuvo en seco. Cerró los ojos. Su respiración se volvió errática. Dijo que algo los observaba desde el piso superior. Una presencia antigua, oscura, no un espíritu humano. Algo anterior al hombre. Reunieron a un equipo. Llevaron cámaras infrarrojas, grabadoras, detectores de movimiento, sensores térmicos. La noche elegida para la investigación fue tensa desde el inicio. Las baterías se descargaban solas. Los micrófonos captaban ruidos distorsionados. Las luces parpadeaban sin razón. Pero el momento más escalofriante llegó cuando colocaron una cámara automática en el pasillo del segundo piso. A la mañana siguiente, al revisar las imágenes, encontraron algo. Una fotografía tomada alrededor de las 3:15 de la madrugada mostraba claramente una figura en lo alto de las escaleras. Un niño, pequeño, con el rostro ligeramente inclinado y los ojos completamente blancos. Sin pupilas, sin expresión. La imagen fue verificada. No había niños en la casa. Nadie estaba allí en ese momento. Ningún miembro del equipo recordaba haber visto esa figura. Y sin embargo, ahí estaba. La fotografía se hizo famosa. Circuló por periódicos, revistas, programas de televisión. Aterrorizó al público. Muchos dijeron que era uno de los hijos de Feo. Otros, que se trataba de la entidad que había poseído a Ronald Jr. Un eco del mal que aún habitaba la casa. Los Warren afirmaron que el lugar estaba maldito, que había una presencia demoníaca ligada al terreno. No solo por los asesinatos, sino por la historia del lugar. Cementerio indígena, ritos ocultistas, muertes inexplicables. Toda la tierra exudaba sufrimiento. Era, según Lorraine, una mancha espiritual. Más expertos acudieron. Algunos escépticos, otros creyentes. Grabaron psicofonías. En una de ellas se oía una voz masculina diciendo: «Sangre está en la sangre». En otra, un susurro infantil repetía: «Jodie, jodie, jodie». Y en una tercera, un chillido. No humano, no animal, algo imposible. Otros investigadores detectaron alteraciones electromagnéticas intensas. Campos que se elevaban y bajaban sin explicación. Zonas de calor anómalas.
vórtices de energía en el sótano. Todo parecía confirmar que algo en esa casa operaba más allá de la comprensión racional. Y sin embargo, la polémica no tardó en aparecer. Periodistas comenzaron a investigar. Algunos acusaron a los Lutz de fraude, de haber inventado la historia, de querer vender los derechos del libro y las películas. Se cuestionó todo, desde las marcas en el cuerpo hasta la veracidad de los fenómenos. Pero lo cierto es que los Lutz nunca cambiaron su versión. Y nunca volvieron a la casa. Hyacinson escribió Aquí vive el horror, una narración basada en las grabaciones y entrevistas realizadas a los Lutz poco después de los hechos. El libro fue un éxito inmediato. Se convirtió en bestseller. Fue traducido a varios idiomas. Y su adaptación al cine, estrenada en 1979, consolidó la leyenda de Amityville. Pero más allá del mercado editorial y cinematográfico, quedó una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa? Algunos vecinos afirmaron haber visto luces encenderse solas después de la huida de los Lutz. Otros aseguraron oír voces al pasar de noche. Incluso años después, hubo quien aseguró ver figuras en las ventanas del piso superior. Nuevos propietarios vivieron allí. Algunos dijeron que no experimentaron nada extraño. Otros simplemente se negaron a hablar. En un intento por borrar la historia, se cambió la dirección del inmueble. Ya no es el número 112. Las características ventanas del ático, que parecían los ojos de un rostro maligno, fueron modificadas. Y aún así, nadie olvida. El aura de la casa sigue presente. No importa cuántas manos la hayan comprado, ni cuántos años hayan pasado. Ocean Avenue está marcada. La gente aún se detiene frente al número. Toman fotos. Susurran. Se estremecen. Porque en el fondo, hay algo dentro de nosotros que reconoce los lugares donde ha ocurrido el horror verdadero. Algo en nuestra sangre, en nuestro instinto más primitivo, sabe cuando una casa está viva. Y la de Amityville respira. Dicen que cuando cae la noche, si uno se acerca en silencio, puede ver una figura tras la ventana. Pequeña, con ojos blancos, observando. Dicen que a las 3:15 el aire se vuelve más denso. Y que desde dentro alguien o algo aún susurra, lárgate. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque todo parezca calmo, aunque la fachada sea otra, lo que ocurrió allí nunca se fue.